Bueno, les decía que la clase pasada habíamos hecho un recorrido como muy rápido de las escuelas y las teorías psicológicas. Solamente como una introducción, porque lo que nosotros vamos a ver es la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, como se llama ahora. En cuanto a la psicología, decíamos que se había convertido en ciencia o se toma como fecha la fundación del laboratorio de Willem Wood. Él estudia la conciencia a través de la introspección, es decir, que la conciencia, ¿cuáles serían los elementos de la conciencia? La sensación, la percepción, y la introspección es esto, ¿no? De la autoobservación, y en el laboratorio se investigaba todo, se llevaban a los sujetos y se investigaban lo que sentían en ese momento, las sensaciones tenían que ir comunicando a la gente que estaba ahí haciendo la experiencia, ¿no? Es un método experimental y también toman a la introspección como una forma de observación. Esto respetando a los postulados de la ciencia. Para que una disciplina se considere científica debe tener un método, un objeto de estudio. Esa metodología también tiene que ser basada o fundamentada a través de la experiencia, de los hechos. Entonces eso buscó, el fisiólogo era el Wundt. Entonces veamos que también hay aportes a la psicología desde la fisiología. Empezó con estos médicos fisiólogos. Y después, bueno, pasamos también por lo que era la teoría de Freud, que instala el inconsciente, que fue también un punto de inflexión, porque imagínense que primero queriendo ver algo o estudiar algo que sea observable, como la conducta o las producciones de la conciencia, se pasa a hablar del inconsciente, que es algo que nosotros no vemos y que Freud también llega, ¿no? A través de las manifestaciones, que él habla de las manifestaciones del inconsciente, los sueños, lapsus, actos fallidos, llega al constructo teórico de un aparato psíquico dividido en consciente e inconsciente. Más adelante va a hablar esta es la primera tópica, inconsciente y consciente, y preconsciente, perdón. Y la segunda tópica avanza él en los estudios y habla del yo, superyo y ello. Y que más o menos cada uno tiene sus correspondencias en estos espacios psíquicos, inconsciente, preconsciente y consciente. Muy rápido voy ahí, ¿no? Y bueno, hablamos también al mismo tiempo, estaba el conductismo, que decíamos esto, que tiene que ser observable, estudiar lo observable, lo que se puede ver, y la conducta era una de ellas. Entonces tenemos a Pavlov por un lado y a Watson también, que estudiaban la conducta y a través del estímulo-respuesta. Hacían estudios con animales, con perros, por ejemplo, esto del estímulo-respuesta, ¿no? Se lo estimulaba al perro, doy un ejemplo, lo podemos ver ya les voy a pasar un video del experimento también, de cuando, por ejemplo, estimulaban al perro mostrándole el alimento y a la misma vez tocaban, hacían un sonido, una campanita, un timbre. ¿Cuántas veces se repetía eso que llegaba a una conducta aprendida? Es decir, que el perro ya... ¿Se escucha? Hola. Ana Alicia, silenciate, por favor. Sí, profe, sí se escucha. Entonces, este experimento que dice que se repetía, al repetir este estímulo, había un aprendizaje, un condicionamiento de la conducta. El perrito primero miraba la comida y salivaba, ¿no? Había una producción gástrica, de salivación gástrica, perdón. Y después ya sin la comida, solamente con el sonido del timbre, se producía la salivación gástrica. Ese es uno de
de los experimentos, hay varios. Pero es como el conductismo decía que esto de la repetición producía un aprendizaje, un condicionamiento de la conducta. Y el conductismo, bueno, como para ver también la concepción del sujeto, que me parece importante en la materia, la concepción del sujeto que tenía el conductismo era de un sujeto que era una tabla rasa, como algo en blanco, y que se podía ir imprimiendo cosas, ¿no? Watson dijo, denme una docena de niños y veré, los separaré y a unos haré como que puedan ser abogados, médicos, o sea, profesionales, y puede hacer a otros que sean mendigos hasta ladrones. Es decir, como que venimos de cero y pueden como fabricarse, ¿no? Me da esa idea de fabricar. Y bueno, toda esta idea también llegó a lo que es la educación, a la escuela tradicional, con esto de la repetición. No sé si ustedes, hay mucho aprendizaje, ahora está cambiando mucho esa perspectiva, pero la escuela tradicional siempre tuvo eso de la repetición, por eso repetíamos las tablas, repetíamos las palabras, escribir y escribir algunas palabras para el aprendizaje de las letras. Es como antecedente o consecuencia de estos pensamientos, de las formas de aprendizaje que tenía el sujeto, de las diferentes concepciones del sujeto y cómo aprende el sujeto. Lo que quiero decir es que todas esas teorías, esos estudios, los podemos ver en nuestro cotidiano, se reflejan o siguen aún esos estudios, concepciones del sujeto. Si bien todo esto va cambiando y se van cambiando las perspectivas y enfoques, pero queda todavía. Después vimos la psicología. Los aprendizajes conductistas. Perdón, no te escuché. Voy a subir el volumen. Tradicionalista, sí. ¿Cómo? Que lo que usted hace mención sería los aprendizajes tradicionales, los conductistas. Sí, de lo que decimos, viste que cuando decimos que un aprendizaje es conductista o ese método es conductista, bueno, de eso hablo, digamos. Hay una concepción de sujeto detrás de esa forma de enseñar o creer que la creencia de cierta manera de aprender, esto del condicionamiento. Y digo escuela tradicional porque, bueno, la escuela empezó como muy arraigada a este pensamiento del conductismo en cuanto al aprendizaje, ¿no? Como el estímulo-respuesta o el premio-castigo. Ajá, así es, ahí Alicia está. Hay varios autores que primero, bueno, empiezan con esto del estímulo y respuesta, el estímulo que podía condicionar una conducta, después hay otros autores que van a ir hablando de esto del premio y castigo. No sé si vos, Alicia, te acordás de algún autor. ¿O lo viste en alguna clase o curso o carrera? Sí, en la carrera cuando estuve en el IFD. Claro, ahí vemos, ahí en los institutos de formación, viste que vemos las distintas teorías de aprendizaje, y bueno, una de ellas es el conductismo. Vemos las formas o las concepciones de aprendizaje que tienen las distintas teorías y enfoques. Sí, el conductista, el pensamiento crítico, bueno, son varios enfoques como usted lo mencionó. Sí, sí, así como Alicia, cualquiera que pueda aportar es bienvenido, ¿sí? Después pasamos por la Gestalt, no sé si hablé de eso, creo que no mucho porque, creo que no sé por qué, pero recuerdo que no lo hablamos mucho sobre la Gestalt. Gestalt significa estructura.
Y la Gestalt viene como también a romper un poco con lo que es el conductismo y el elementalismo que tenía que de Wundt, con el estudio de la conciencia, que creía que conociendo sus elementos se podía llegar a conocer la conciencia. Lo que postula la Gestalt es que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, que no planteaba esto de conocer primero las partes para ver cómo era el todo, sino que es una estructura, que lo que hay que estudiar es como las relaciones de esos elementos que hacen a esa estructura. Y también va a hablar de la percepción inmediata del sujeto y va a postular leyes en cuanto a esa percepción. La ley de cierre, por ejemplo, no sé, cuando ustedes ven una palabra y les falta alguna letra, pero igual llegan a percibir qué palabra es. Es como hay una percepción que nosotros podemos leer algo rápidamente, aunque falte una letra o le falte la forma a alguna línea a una letra, podemos ver qué palabra es. Ese sería como un ejemplo de la ley de cierre. Hay varias leyes, bueno, que en cuanto a la percepción, figura fondo también, que nosotros percibimos siempre una figura, que esta es la forma, y el fondo. Después, en cuanto al aprendizaje, la Gestalt habla de como que hay aprendizaje cuando realmente hay como una percepción del todo, y esa percepción nos permite comprender. Cuando hay una comprensión súbita, que sería un insight, habla la Gestalt, donde tenemos frente a un problema, logramos resolverlo, no porque ya lo asociamos con cosas ya aprendidas, sino que en ese momento podemos comprender todos los elementos de esa realidad y resolvemos. Es como que se nos prendió la lamparita, digamos. Como cuando pasa eso, es un insight, un aprendizaje como en ese súbito, digamos, comprendemos lo que está sucediendo en ese momento, con todos los elementos que forman esa totalidad. No sé si se entiende. Creo que hay un experimento, no recuerdo bien, pero hay un experimento también que hacen con, no sé si es con chimpancés o con otro animal, pero que estudian cómo el chimpancé le ponen un palo, una silla en el lugar y tienen que resolver cómo llegar a la banana. Entonces ellos se ven que el chimpancé no es que intenta hacer cosas, sino que llega en un punto que encuentra esa estructura o esa relación de los elementos que tiene ahí al frente, y va y se sube a la silla, agarra el palo y saca la banana. Entonces sería como un ejemplo así muy, muy rápido de lo que es lo que sería la concepción de aprendizaje de la Gestalt, es lo que llama insight. Después eso, bueno, ya se lo voy a pasar. Profe, ¿cómo dijo? ¿Insight? Ajá. Igual se lo voy a pasar, se los voy a pasar resumido mejor, como para que tengan esta idea de introducción a lo que es la psicología. Más que nada para tenerlo como eso, como una introducción, porque nosotros después lo que vamos a ver, vuelvo a repetir, es la psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Para los que no estuvieron en la clase pasada, que es el estudio de los cambios, tanto biológicos, psicológicos, del ser humano a lo largo de la vida. ¿Sí? Como Piaget. ¿Cómo? Como Piaget. Es uno de los teóricos, sí, es uno de los teóricos que vamos a ver, que plantea también esta de las etapas, que seguro las viste vos, Alicia, las etapas psicogenéticas. Pero también vamos a ver otras ideas y concepciones también de la psicología. Bueno, Piaget era más como allegado a lo que es la psicología evolutiva. Vamos a ver que después
la psicología evolutiva por ahí tiene varios cuestionamientos que los vimos en la clase pasada y que después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, empiezan a haber autores que hablan de otras formas del desarrollo humano y van a tomar distintas perspectivas, de otras formas metodológicas también de estudio, a concebir al sujeto de otra forma y se va a empezar a hablar de psicología del desarrollo. No sé si quieren que veamos eso ahora, ya que llegué a ese punto. O, a ver, les digo más o menos el práctico y continuamos con eso, porque eso vemos hoy, lo de la psicología del desarrollo. En el práctico, bueno, ahí les explica más o menos cómo hace una introducción de la psicología o las psicologías, por este tema de las diferentes escuelas psicológicas que hay. Yo les leo, no pueden ser analizadas como una sucesión ordenada de nociones y conceptos donde unos se suceden a otros en una ilusión de evolución y progreso, desde un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. En la constitución de un campo teórico, la idea de evolución es puramente mítica. La construcción de las distintas nociones y conceptos no han sido en un proceso lineal, sino que han supuesto luchas, omisiones, críticas y rupturas en la medida en que esas nociones funcionaron, muchas veces como verdaderos obstáculos en el camino de la producción del conocimiento. Indagar acerca del sujeto de la psicología o las psicologías nos lleva a interrogar distintos discursos psicológicos para intentar clarificar cómo cada uno de ellos construyó su propio sujeto teórico, delimitando de ese modo un campo de saber y un campo de intervención. Eso es lo que le decía yo, que hay que tener en cuenta la concepción de sujeto que iban cambiando, iban teniendo estas teorías, estas escuelas psicológicas, para poder comprender también qué concepción de sujeto traemos nosotros, nosotras, y cuáles también predominan a nuestro alrededor ahora en la actualidad. La consigna es que construyan un cuadro que contenga datos de cada escuela. El año de fundación, cuándo se inició, los autores, el método que utilizan, el objeto de estudio. Acá en áreas es el cuerpo, mente y mundo externo. En las áreas no las vimos, pero esas son las áreas que vemos en psicología, digamos. Todo lo que tenga que ver con la mente, el cuerpo y el mundo exterior es todo lo que nos rodea. Y temas Profe, principales, sí. me dijo una compañera que le avise que se quedó sin wifi, que por eso no está presente. ¿Pero se había conectado? Sí, se había conectado, pero dice que tuvo un problema con el router y solo tiene para WhatsApp. ¿Quién es el nombre? ¿Cómo? Alfaro Joana. Así la anoto, después yo la anoto en la asistencia. Gracias, profe, eso me dijo que la hice. Bien. Yo ahí les puse un ejemplo. Esta sería la psicología cognitiva. Espérenme que anoto el nombre. Les puse, bueno, los inicios en 1960. Esta psicología también es como que tuvo mucha influencia de todo lo que sucedió después durante las guerras mundiales y lo que siguió. Tenemos a los autores, el método de la introspección crítica experimental, paradigmas de aprendizaje verbal, objeto de estudio los procesos mentales. Pero recuerden que estos procesos mentales no son estudiados de la misma manera que los quería estudiar Wundt cuando hablaba de la conciencia, ¿no? Arias, puse mente, porque en realidad lo que querían era conocer cómo el sujeto aprendía, qué procesos había en ese aprendizaje. Y la concepción de sujeto, que era elaborador activo de información.
temas principales, yo puse analogía con los ordenadores, porque hacían una analogía del procesamiento que tienen las computadoras al procesamiento que nosotros hacemos mental de cuando aprendemos. De esto de la memoria, de la recuperación de datos y demás. Eso es lo único que tendrían que hacer, digamos, como para dejar cerrado esta parte de esta breve introducción a la psicología. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, es para que más o menos tengan una idea y también, como les digo, siempre tener en cuenta la concepción de sujeto, cómo estamos mirando y considerando al sujeto. Todavía no encontré la forma de que aparezca la presentación. Porque si pongo presentación se va, no sé qué pasa. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy presentando, el Power? Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno, ahí lo dejo. Habíamos visto en la clase pasada los cuestionamientos que tuvo la psicología evolutiva, que está en el Power eso, no se preocupen, los que no estuvieron, están así punto por punto los cuestionamientos. Veamos lo de la psicología de desarrollo y los antecedentes. Esto también, como les decía, es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando, bueno, hay como un cambio también, siempre cuando, o sea, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que hay diferentes hechos históricos, como que marcan un antes y un después, y todo eso va a influenciar en las diferentes teorías y paradigmas de la época. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial también hubo como un cambio en concebir el desarrollo humano. Estuvieron como más interesados en lo que tenía que ver con las influencias históricas y socioculturales en estos procesos, ¿no? Y la importancia también de la cultura, de la diversidad cultural. La psicología del desarrollo entonces va a cambiar estos modos de concebir los procesos evolutivos y determina que las principales condiciones o condicionamientos serían históricos y sociales donde se produce este desarrollo. Eso veíamos ya la clase pasada, y que no era tanto por las transformaciones internas y biológicas. Uno de los antecedentes en la literatura es Kelleter sobre el hombre y el desarrollo de sus facultades. Después tenemos a la autora psicóloga alemana, también humanista, Charlotte Bühler, que publica el curso de la vida humana como problema psicológico. Tanto Charlotte Bühler como Erik Erikson van a aportar muchísimo lo que es el desarrollo digamos, el desarrollo de humano. Van a plantear que en sus aportes tienen que ver más que nada con esto de sacar las generalizaciones y hacen hincapié en los factores sociales del desarrollo humano. Esta publicación de Charlotte brinda, digamos, unas ideas para el estudio del comportamiento que antes no era pensado, no era tenido en cuenta. También una metodología de investigación. Ese libro, el curso de la vida humana como problema psicológico,
va a marcar un hito en esta disciplina y genera, como le digo, una ruptura en la tradición que tenía la psicología evolutiva. Y propone metas vitales para cada fase, según los valores sociales. Ahí está escrito. En esa publicación es bastante como importante como antecedente de la psicología del desarrollo. Propone, repito, el establecimiento de metas vitales para cada fase según los valores sociales, en cada grupo donde esté el sujeto, ¿no? Se encuentra, es lo que veníamos también hablando la clase pasada, de dónde venimos, de qué barrio, de qué provincia, de qué cultura. Y también va a introducir el método biográfico, que se trataba de contar, ¿no?, la historia de vida de cada uno. Otro autor también que aporta a la psicología del desarrollo y logra introducir el pensamiento dialéctico, dice ahí en el PowerPoint, y el desarrollo de un proceso dialéctico, es Klaus Riegel, quien habla de que hay factores que van a determinar ese desarrollo, que van a ser condicionales o determinantes para el desarrollo del sujeto. Pero estos factores van a haber una dialéctica entre el sujeto y estos factores. Es decir, que si bien el sujeto puede modificar estos factores, pero los factores también modifican al sujeto. Por eso se habla de un proceso dialéctico. Y bueno, la multidimensionalidad, porque también tenemos múltiples factores que influyen en eso. Hay un curso vital particular en cada persona. Ahí está un error, hay un curso vital particular en cada persona. Eso es muy importante de tener en cuenta, porque el individuo, como les decía, va a poder modificar el ambiente, pero va a ser modificado y no todos les va a suceder igual. Por eso es que se va a hablar de algo particular. Bueno, seguimos hablando de la psicología del desarrollo y hacia finales del siglo XX, la psicología del desarrollo puede ser definida como aquel campo dentro de la psicología que estudia el desarrollo evolutivo atendiendo a todo el ciclo vital y no solo ni preferentemente la infancia, dándole mayor importancia a las condiciones sociales e históricas en este proceso. Aclara ahí que no preferentemente a la infancia, porque recordemos que la psicología evolutiva inicia sus estudios en niños, o sea, en las infancias. Profe, la diapositiva usted la está pasando porque no, o sea, o se quedó con la Sí, la estoy parte pasando. Menos mal que me decís, por eso les preguntaba si se veía bien, porque cuando yo pongo presentación, no sé qué pasa. A ver ahí. Sí, ya iba por las 6. A ver. Acá. Entonces, después de todo, de esos aportes de Erik Erikson, de Bühler, de Riegel, hacia finales del siglo XX, podemos llamar a la psicología del desarrollo como aquel campo dentro de la psicología que estudia el desarrollo evolutivo atendiendo todo el ciclo vital y no solo a la infancia, dándole importancia a las condiciones sociales e históricas en este proceso. Ahí se ve que cambié. Sí, profe. Sí, profe, Bien. recién. Entonces, vamos a ver que hay también un cambio en la concepción de sujeto.
va a ser estudiado a lo largo de todo el curso de su vida, entendiendo al cambio como una evolución constante e íntimamente ligada a los contextos donde se desenvuelve el sujeto. Y con lo que dijimos, que mantiene una relación recíproca y mutuamente dependiente, por eso hablamos de un proceso dialéctico. A ver acá, los cambios evolutivos requieren un nuevo marco conceptual. Bien, entonces estamos hablando que la psicología de desarrollo produce, ¿no?, un nuevo modo de concebir al sujeto. Hay factores que influyen y determinan los cambios evolutivos. Y todos estos cambios van a requerir un marco conceptual para poder interpretar estos cambios evolutivos. Y ese marco conceptual va a ser el enfoque del curso vital. Este enfoque del curso vital es un conjunto de premisas o principios que orienta la descripción, la interpretación y el análisis de los procesos de desarrollo evolutivo. No sé si está la cámara ahí. Durante todo el curso de la vida, ¿sí? Es un enfoque que tiene que ver... Profe, ¿puede mostrar la diapositiva, la número 7? Sí. Este enfoque, vamos a pasar entonces, el enfoque del curso vital. Habíamos hablado de la psicología de desarrollo, que va a plantear un nuevo sujeto, una nueva forma de ver el desarrollo o la evolución. Y esto requiere también tener un nuevo marco conceptual. Y este va a ser el enfoque del curso vital, que dije que es un conjunto de principios surgidos, obviamente a partir de investigaciones, pero que van a orientar la descripción, la interpretación y el análisis de los procesos de desarrollo. Es decir, cómo describimos, quizás ya no va a ser igual a lo de la psicología evolutiva, va a tener en cuenta otros aspectos para describir tal etapa o estadio. Vamos a interpretar también desde otra forma y por supuesto que el análisis también va a ser distinto. Entonces, el enfoque del curso vital, tenemos acá que curso vital, curso de la vida, trayecto, trayectoria de la vida, han tomado como sinónimos, pero no son así, digamos, tienen sus diferencias. Y acá en la diapositiva tenemos que el término ciclo vital o ciclo de la vida se opone al de curso vital, ya que el ciclo implica por lo común al ciclo biológico. Nosotros vamos a ver desde el enfoque del curso vital. El ciclo biológico, recordemos, hablaba del nacimiento, crecimiento, reproducción, declinación y muerte. Recordemos que con la psicología de desarrollo y con este nuevo enfoque entran nuevos factores en el desarrollo o en esas etapas. Este enfoque insiste en el carácter psicológico, social e histórico del desarrollo. Eso no tenemos que olvidar. Este enfoque aportó mucho también a otras disciplinas como la historia, la psicología, la demografía, la sociología, en estas últimas décadas. Por ello es que el autor, digamos, o el creador de este enfoque lo toma como un nuevo paradigma. A ver, veamos acá. Acá quiero explicar un poco de lo que es curso vital. A ver, acá está. Para análisis del curso vital tenemos 3 conceptos. La trayectoria, la transición y punto de inflexión. La trayectoria como concepto que refleja la idea de la dinámica de la vida, es decir, en constante devenir.
La transición alude a los cambios de estado, de posición o situación, no necesariamente predeterminados. De este enfoque, las transiciones no son fijas y pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Veamos entonces, a ver, trayectorias. La trayectoria apunta como a una línea de vida o una carrera que realiza el sujeto en el proceso de envejecimiento. Esta trayectoria no implica una secuencia en particular ni una determinada velocidad en el proceso. Abarca una multiplicidad de ámbitos como la escuela, el trabajo, la pareja, la vida reproductiva y otros. Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en la escuela de trayectoria escolar, no sé si escucharon eso. La trayectoria, cuando hablamos de trayectoria escolar, es como que estamos teniendo en cuenta lo singular de esa persona, de su trayecto por la escuela, que no va a ser el mismo que de uno que otro. ¿Por qué? Porque tienen estas diferencias de factores que pueden influenciar o determinar su trayectoria. Tenemos las transiciones. Ay, si me equivoco ahí para pasar. Ahí está. La transición, dijimos que alude a los cambios de estado, de posición o situación, no necesariamente determinados. Recordemos que por ahí en la psicología evolutiva eran como estadios que sí o sí tienen que pasar o ya determinados, determinados cronológicamente. Acá decimos que las transiciones no son fijas y pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, pueden ser como terminar el jardín de infantes y comenzar la escuela primaria. Eso puede ser una transición. Sí es esperable, digamos eso, pero no quiere decir que se tenga que dar en cierto momento o sí o sí. No sé si tienen ejemplos de esto. Pensemos en la transición como esto, ¿no? Cambio de estado. Por ejemplo, una persona que no pudo realizar sus estudios primarios en la edad que supuestamente se espera que se realice. Y inicia recién después de los 12, 13 años, ¿no? Son como cambios de estado. Va a terminar también la escuela primaria en otra edad. Y no quiere decir que esas transiciones tengan que ser sí o sí a cierta edad, ¿no? El ejemplo es ese, que una persona puede realizar los estudios primarios en otro momento de su vida. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Respóndame, porque Sí, si no profe. es como que estamos... Hablo y Sí, hablo profe. y no sé, capaz que están aburridos, no sé si hablar más rápido, más lento. Bueno, después tenemos el otro concepto de este enfoque, que es el punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Acá dice que alude a ciertos eventos que producen fuertes modificaciones y repercuten provocando un viraje en el curso de la vida. Acá podría ser un evento que inesperado, puede ser el fallecimiento de algún familiar o alguna persona querida, que puede modificar y repercutir, ¿no? En nuestras vidas también. Estos cambios pueden ser
cambios de estados pueden ser favorables o desfavorables. Depende también cómo se tramitan esos cambios. Pueden producir una discontinuidad en el curso vital. Estos serían como eventos que no se esperan, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo. Yo no me esperaba, que les contaba hace rato que estaba como habitando otro lugar, y la verdad que yo no me esperaba hace unos meses estar viviendo lo que vivo ahora. Estoy, digamos, en otra casa, en realidad construyendo otra casa que no lo tenía pensado ni planeado, pero se dio así, y fue algo realmente, como les digo, inesperado, pero también es como decidir hacerlo o no. Pero yo siento que es eso, ¿no? También como un punto de inflexión. Porque a partir de decidir yo ir y construir, tener, digamos, un lote, construir, cambió toda mi vida, toda mi economía, por eso les digo que yo no tengo internet, no tengo canal ahí, la luz está todavía enganchado. Bueno, es toda una cosa que yo antes, como que cambió muchas formas de vivir habitualmente, y para mí sí sería como eso, un ejemplo de punto de inflexión, porque a partir de eso también es como que se cambiaron varias cosas alrededor. Por ejemplo, en el ámbito laboral, si bien ahora estoy económicamente mal, digamos, pero ¿por qué? Porque lo que yo cobro, más de la mitad va a pagar, digamos, lo que yo saqué de materiales. Pero a la vez, ese cambio hizo que todo alrededor también me parece que cambie, porque comencé a trabajar en un colegio, lo cual yo hace 10 años me recibí y no había trabajado en un colegio de manera de docente. Sí, de otra forma o en otros programas, pero no como docente en un aula. Entonces, como que sí es un punto de inflexión. Por ejemplo, estos, ¿no? Son eventos como que no esperamos, aunque el mío tuvo un poco de decisión, pero también fue algo muy inesperado, y bueno, y provoca todo eso, esos cambios de estado, digamos. Y me parece que puede ser favorecedor. Y discontinuidad en el curso vital. Tomando el ejemplo que les doy, no sé si sería discontinuidad en el curso vital. También podríamos pensar en qué momento estoy yo, por ejemplo, de mi curso vital, ya terminando la adultez, la adultez, entre la adultez y la mediana edad. Y también ver cómo fue mi curso vital anteriormente y cómo continúa ahora. Eso tendría que como analizarse también para ver si hay como una discontinuidad o no. También esto también está bueno como pensarse de ejemplo a uno mismo, a una misma, ¿no? Ustedes también podrían pensarse en qué momento tuvieron una transición, o cómo fue su trayectoria, o si tuvieron algún punto de inflexión en algún momento. Está siempre llevar estos conceptos a pensarse a sí mismo, así es como que los pueden incorporar o entender y comprender mejor. Bueno, ahí les decía yo que hace rato que la psicología del desarrollo, bueno, en realidad la perspectiva del curso vital, que es introducida por Elder, fue tomado por diferentes disciplinas. Toma mucha importancia, como dice acá en la diapositiva, y llega a diferentes disciplinas, ¿no? Y por eso lo designa como un paradigma. Esto es lo que venía hablando anteriormente. Miren que es como reciente este enfoque del curso vital. Es ahora, digamos, en la primera década de 1990 y la primera década del siglo XXI. Entonces vamos a ver, no sé si quieren hacer una pausa, ¿les parece? Son las 11. Más o menos a las 11 hacemos pausa, así después ya continuamos con la otra hora.
Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, profe. Y preguntas, dudas para cuando volvamos también. Bueno, profe. ¿Cuántos minutos? ¿10, 15 minutos? Bueno, profe.
Volvemos. Ya se estamos pasando más de los 15 minutos, creo. O no sé si estamos justos. Ahí pongo la cámara. Somos 76. Creo que la vez pasada éramos 40. ¿Escuchan el ruido? La música. Se escucha un poquito nomás, profe, no tanto. Ah, Muy bajo. sí, es talado, pero hay una división que es muy como de puertas o algo así que se abren y se cierran, dividen el espacio. No es una pared de material. A ver acá. Estoy guardando la asistencia. Yo los martes, la verdad que soy sincera, llego a las corridas. Con los chicos, las chicas del jueves como diferentes. Porque ahora con ustedes yo salgo de dar clases, estoy con ustedes y después vuelvo a salir y voy, o sea, salgo y voy a otra clase. Entonces como hay todo una cosa así media rápida y por ahí me da, no sé si digamos de la apresurada, de los nervios y todo eso, no sé si yo les explico bien, así que ya voy a tomarle ritmo también a este ritmo que tengo los martes, para poder estar mejor con ustedes. Los jueves ya llego como distinto, es más distendida, más tranquila. Ustedes son la prueba, digamos, primero. El prueba y error que hablábamos. Y el jueves ya es otra cosa, es diferente. Ya estamos todos, así seguimos. Ahí presento de nuevo el PowerPoint. Ya no, vemos esto y terminamos, como que concluimos este enfoque del curso vital, que lo vamos a tener presente durante todo, digamos, tengamos presente lo que va a postular o los principios de este enfoque del curso vital para todo lo que vayamos a ver a continuación, digamos, que vamos a ver en realidad sí etapas evolutivas, como las llaman y presentan algunos autores, y bueno, estos ciclo de la vida también. A ver, ahí se ve. Sí, profe. Sí, profe. A ver, estábamos... acá. Bueno, Elder es como el creador de este enfoque, ¿no? Del curso vital. Recordemos que este enfoque del curso vital va a dar el marco conceptual a lo que es la psicología del desarrollo, o se lo toma como eso, como un marco conceptual, desde donde partimos, desde estos principios que vamos a ver ahora, que decíamos que el curso vital era un conjunto de principios, ¿no? De cómo ver, describir, analizar, interpretar el desarrollo humano. Acá leemos nada más, les voy a como leer y por ahí dar algunos ejemplos de los distintos principios. Entonces, desde el enfoque del curso vital, se va a intentar explicar la naturaleza dinámica, contextual y procesual del desarrollo evolutivo.
Entonces estamos hablando de una naturaleza dinámica, algo de cómo va a cambiar, que es algo que no es estático, del contexto y del proceso del desarrollo evolutivo. Postula que los cambios evolutivos se producen por la influencia de múltiples factores, que eso ya lo estuvimos viendo en cuanto a la psicología del desarrollo. Plantea que el desarrollo individual se produce a lo largo de toda la vida, que no concluye en la adultez. Es decir, o sea, no es que uno se desarrolla y terminó de desarrollar a los 20 años, ¿no? Sino que este desarrollo es a lo largo de la vida. Subraya la discontinuidad entre las diferentes etapas evolutivas. Estos ciclos son cualitativamente diferentes unos de otros y no tienen necesariamente una continuidad entre ellos. Es decir, que estos ciclos, las características no van a ser las mismas de unos y otros, y no tiene que ser que, bueno, más que nada con las etapas evolutivas, no tienen que ser continuas. Rechaza la tesis de universalidad de los cambios y la uniformidad de los comportamientos. Eso ya hemos hablado, que los cambios no para todos son iguales, y que, bueno, esto tampoco, los comportamientos y las reacciones y conductas que surjan de estos cambios o de estos ciclos no son para todos lo mismo, para todos los sujetos. Se valorizan los aspectos biográficos del sujeto en los cambios evolutivos. Ahí me comí una B. ¿Qué quiere decir que se valorizan los aspectos biográficos? Esto es como que cada uno va a tener sus experiencias, cada sujeto tendrá sus experiencias y que tendrá que ver con estos caminos evolutivos, cómo los va transitando y resolviendo estos cambios evolutivos, perdón. Entonces acá no va a haber una influencia contundente de la edad cronológica, ¿no? ¿Se entiende ahí en cuanto dicen que, o sea, de estos aspectos biográficos? ¿O ustedes me frenan cuando algo no se entienda o se queden ahí como pensando que eso, tengan dudas? Bien, vamos a la siguiente. Sostiene que las diferentes etapas evolutivas son moldeadas principalmente por los contextos sociales, los significados culturales atribuidos a cada fase y la posición social o rol que ocupan también los sujetos en la estructura social. Bien, ahí vamos a ver también la influencia de los contextos, como decíamos, tener en cuenta cómo influyen esos contextos sociales y también esos significados culturales a cada etapa evolutiva. En el primer encuentro hablábamos de esto, ¿no? Por ahí en la etapa evolutiva, si hablamos de infancia, bueno, las diferentes etapas de la infancia, niñez, adolescencia, no son los mismos, o no tienen el mismo significado cultural, por ejemplo, de acá de Argentina, que quizás en el mismo acá en Jujuy, ¿no? El significado de adolescencia por ahí, acá y en algunos pueblos del campo, del norte que yo he visto, no es igual. No sé si ustedes piensan igual. Como para ir pensando también estos principios del enfoque del curso vital. Van a influenciar entonces también en estas etapas evolutivas, dicen, la posición social o rol que ocupa el sujeto. Podemos hablar de alguien que tiene
un empleo fijo, quizás tenga autoridad o alguna jerarquía en ese empleo o no, también va a ser diferente a la situación de una persona que sea desempleada, por ejemplo, o que viva solamente de un beneficio social, trabajando con un beneficio social. Pensemos en todas estas diferencias de los sujetos, porque son sujetos a los que ustedes se van a acercar como profesionales de la salud, ¿me entienden? Ya sea el ámbito comunitario u hospitalario, van a recibir siempre sujetos de diferentes, hablamos de posición social, que tengan diferentes roles, que sean de diferentes contextos, por más que sean, por ejemplo, de acá de la provincia, pero vemos que nuestras regiones también son muy diferentes y eso también hace que la gente y las formas de vivir y de pensar sean diferentes. Profe, bueno, eso es, me acordé una vez, ¿no? Le cuento una experiencia que tuve, ¿no? Sí, sí. Yo, también tiene mucho que ver en la crianza y los ejemplos que damos nosotros como padres para los chicos, porque conocí una vez haciendo la fila, conocí una chica que me decía que ella no estudiaba por culpa del padre de sus hijos que no lo cuidaba. Entonces yo digo, ¿por qué tiene la culpa? ¿Que al caso él no te dejaba salir o qué? Digo yo. Y bueno, y ella me ponía muchos peros, y al parecer en el pensamiento de este femenino, de esta chica, el hombre tenía la obligación de cubrir las necesidades de ella, tanto que si ella quería estudiar o no, y a veces uno como madre le enseña a los hijos que uno tiene que esperar todo del padre, y no es así, uno puede, quizás, y una no se ve tan encerrada en eso, lo que vendría a ser que antes, que la mujer siempre dependía del hombre. Uh-huh. Y muchas veces nosotros al inculcarlo o enseñarle eso a nuestros hijos, lo estamos cerrando para que ellos puedan seguir. Y bueno, ese es mi ejemplo en cuanto al pensamiento, porque si nosotros también vemos que en los lugares, por ejemplo, la gente que tiene plan y todo eso, hay muchos, no digo que todos, creen que con eso ya está y no tienen la necesidad de trabajar. En cambio, una persona que muchas veces, que tiene sus padres que estudiaron y todo, es como que se exige más porque no, si no tienen un título o algo, no está bien visto. Bueno, sí. Ese era mi aporte. Gracias. ¿Me escuchan sí o no? Porque no veo que me titila acá el micrófono. Sí lo escuchamos, profe. Bien, eso también es para, por ahí, cuestionar lo que vos nombrás es como donde se manifiesta o una forma de manifestación de lo que es el sistema patriarcal, ¿no? Donde el hombre es el proveedor y la mujer tiene otro rol más pasivo y más sumiso. Por eso nosotros tenemos que también, a ver, entre paréntesis, ¿no? Como ir cuestionando qué roles como mujer, como varón tenemos y cumplimos, ya sea en la familia, con amigos o amigas, en el ámbito de trabajo. ¿Qué roles cumplimos más allá de ese rol, digamos, de estudiante, de amigo, como mujer o como varón? Lo que nombrás de Suma de la chica, sí, es como que ese pensamiento que vos decís tiene que ver con toda una... podría decirse como cultural, es aprendido de que el hombre es el proveedor y que tiene como ciertos privilegios de que se maneja en el ámbito público y la mujer como que queda relegada al ámbito privado, que sería el hogar, ¿no? Pero es para cuestionarse siempre, es como unas prácticas que por ahí nosotras las tomamos como muy cotidiano, o algunas familias lo tienen como muy incorporado y como normal, ¿no? O naturalizado, y lo cual no lo es. Entonces siempre hay que cuestionarnos esos roles como varón y como mujer que cumplimos en nuestros diferentes ámbitos, pero también tener en cuenta esto, Zulma, voy a decir, sí, que la chica tenía este pensamiento y me parece muy bien que vos te hayas dado cuenta
y está bueno tener esa, ¿no? Esa reflexión y ver desde dónde viene eso que está diciendo alguien, desde qué, ese discurso, desde qué pensamiento, desde qué ideología también puede ser, viene, o desde dónde se aprendió eso. Quizás esa persona, bueno, está tan inmersa en ese pensamiento, como vos decías, que no puede ver más allá. Y vos decís, bueno, siempre va a poner excusas, pero es como que está en ese rol y para esa persona es ese rol que cumple la mujer y que no puede salirse. Y después en cuanto a lo de lo de estudiar y no estudiar, también tiene que ver con los diferentes significados que le damos, que hablábamos acá también los significados culturales y sociales y también los mandatos sociales, ¿no? Si, bueno, el que antes decían hace muchas décadas atrás, como mi hijo el doctor era como wow, que estudió una carrera profesional. Pero ahora vemos que si vamos, tenemos que ver también esto, no cuestionarnos para qué estudiamos y qué carrera estudiamos, si es para el trabajo, porque a mí me gusta, o por vocación, o porque tiene salida laboral, o por ahí tienen mayor ganancia que otras. Y tiene que ver esto con los significados que le damos y lo que hemos aprendido, como vos decís, en primera instancia, sí, desde el primer, la familia, y luego durante toda nuestra trayectoria de vida también, y por cuáles fueron esos ámbitos o esas escuelas, la escuela, el jardín, primaria, bueno, también, qué aprendimos ahí, porque cada escuela también, a pesar de que haya un solo sistema educativo, cada escuela tiene también como esa impronta, quizás por ahí podemos verlo, si es una escuela religiosa o no, si es privada o estatal, también va a tener que ver en lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y a partir de eso vamos a ir dando significado a distintas cosas, a esto de la profesión o lo de estudiar una carrera, qué significa para mí. Pero y hay veces que, por ejemplo, cuando uno ya se recibe y cuando lo ejerce se da cuenta de que en realidad no era su vocación o en realidad no cumple con lo que ella esperaba, con lo que la persona esperaba. Porque hablaba con un enfermero que me decía que a veces decimos vocación, que él no estaba de acuerdo en ese sentido, porque dice que a veces la vocación quiere decir que uno da todo, como se puede decir, como que ya lo nació pensando en ser eso, y no importa cuál sea el pago, ellos tienen que ejercer, y no se trata de eso, sino que uno también va por lo laboral, o sea, que cumpla, o sea, el pago que se le hace a los enfermeros, a veces dice que no cumple con los que ellos necesitan para tener una vida de acuerdo a lo que se necesita. Y dice que ahí él lo ve como que vocación no es así como se lo describe, en realidad es como que se tendría que, ¿cómo se dice? Priorizar el tema también que lo hacen por el tema del pago. Sí, vuelvo a repetir esto de los significados también. ¿Qué significa vocación? Quizás por ahí en el diccionario dice algo que es vocación, pero cada uno yo creo que también le da su significado. Esto de por vocación ir y hacer de todo y no, como no recibir la remuneración tampoco es justo, digamos, sería como estar permitiendo como una explotación. Así que tampoco estaría como de acuerdo y no creo que esa sea la vocación tampoco. Yo creo que... Yo creería en ese sentido. Yo estudio enfermería. Entonces, yo soy cuidador, ¿no? Domiciliario, atiendo pacientes adultos mayores y a mí me gusta ese trabajo. Me siento feliz al terminar el día y saber que pude, ¿cómo se diría? Lograr que el adulto mayor esté bien, esté tranquilo, o por lo menos lograrle sacar una sonrisa. Entonces vos te vas contento, y yo creo que si vos en tu trabajo te sentís feliz, sí, hay días que por ahí cuesta más que otros, pero vos te sentís feliz, yo creo que eso es para lo que uno tendría que trabajar, ¿no? Y bueno, yo siento que eso es la vocación, que te gusta hacer tu trabajo.
Sí, yo también coincido cuando, como que cuando nos hallamos, nos encontramos en un lugar y ahí como que te encontrás, es algo que solamente la persona que lo siente sabe, entonces me parece que eso tiene que ver con la vocación. No por eso vas a dejar que te exploten y demás, es como diferente, es otra cosa. Claro, pero viste que en el hospital tienen reglamentos y ellos tienen que acatar a los que a lo que le mandan, a lo que le dicen. Entonces él dice, en el momento de que yo no gane para poder vivir, yo creo que ahí ya se rompería la vocación, algo así me dio a entender él. O sea, porque él tendría que cumplir con los objetivos que él, o sea, tener un hábito, tener los alimentos necesarios, tener una vida bien sin falta de cierto, viste que tenemos necesidad de hacer nuestra casa, Sí, todo eso. Dice, en el momento de que no se no pueda. claro, que no se va, que no lo haga, no le den el pago correspondiente, él dice que ya estarían afectando una parte de lo que él lo entiende como vocación, dice. Claro. Sí, puede ser, digamos, o sea, pero puede ir a cumplir o hacer esa vocación en otro lugar. No siempre, o sea, hay opciones. Bueno, en realidad este sistema capitalista no da tantas opciones, pero siempre hay que crearlas, me parece. Y sí, como vos decís, digamos, no nos vamos a quedar en un lugar donde tampoco podamos tener para lo necesario, ¿no? Las necesidades básicas. Tampoco es así. Pero siempre Yo hay creo que... que depende de la vista de cada uno. Sí, por supuesto que, como les digo, cada uno le da el significado a esto de la vocación y a lo que es la profesión también, o a lo que uno quiere estudiar, a lo que significa tener una carrera. Capaz que otro no está interesado en estudiar una carrera profesional o no está en su, como en una meta o un objetivo en su vida. Y es válido también. Ahí hay ruido de nuevo acá. Bueno, sigamos a ver. Plantea que el otro punto, plantea que el momento histórico y la pertenencia a distintas cortes también influyen en el proceso del desarrollo. Bueno, eso también, en qué momento histórico estamos viviendo nosotros, es importante. Por eso también no hay que comparar, ¿no? Esto no podemos compararnos. El otro día, yo doy ejemplos míos. El otro día mi mamá me decía, ¿cuántos años tenés o algo así? Y me dijo, ¿y yo qué tenía a tu edad? Entonces quiso comparar. Y yo ahí nomás la frené y le dije que no puede comparar a una persona que vivió en tales décadas con otra persona que está viviendo en otra década, en otro contexto social, económico, en otras posibilidades laborales. Es imposible, no puedes comparar, ni siquiera podemos compararnos personas contemporáneas porque nuestra trayectoria ha sido diferente. Hemos tenido distintas posibilidades desde la familia, ¿no? Hemos tenido distintas familias o hemos sido parte de distintas vínculos familiares. Desde ahí ya no se puede comparar. Entonces también eso tengamos en cuenta que no podemos comparar cuando estemos frente a sujetos, digamos, quizás cursen una misma enfermedad, pero no son los mismos, no son los mismos, las mismas personas, no sienten igual, no les dan los mismos significados. El 9 mantiene una concepción de sujeto diferente, considerando un sujeto complejo activo, es decir, que despliega estrategias de afrontamiento para adaptarse al medio. ¿Dónde me quedé? Es decir, que, bueno, eso ya está, proactivo y con capacidades para regular sus propios procesos de cambio. El sujeto presenta plasticidad de adaptación que facilita la modificación de las condiciones biológicas, cognitivas, afectivas y sociales. Entonces, para este enfoque, el curso vital, tenemos una concepción de sujeto
donde este sujeto es complejo, es activo, tiene plasticidad, es proactivo y tiene estrategias para afrontar y adaptarse. Ay, me equivoco y marco ahí en la pantalla en vez del Power. El 10, el proceso de desarrollo, sí. Preguntar si eso se asemeja a lo tecnológico, porque ahora en esta nueva era se utiliza o es más práctico la tecnología. Y bueno, que en tiempos anteriores, por ejemplo, eso no era tan arraigado para nosotros en aquellos tiempos. Yo veo la diferencia. Podría ser de algo, bueno, todo de histórico, ¿hablas vos? No, me refiero a lo social, ahora lo que se utiliza más, el internet, las computadoras, los nuevos programas, y de ese tipo. Me hablas del punto 9, esto de poder adaptarse y tener nuevas estrategias, de tener capacidades, de la plasticidad. Sí, exactamente. Bien. Y sí, ahí tenemos como un ejemplo, ¿no? De que, no sé las edades que tienen ustedes, pero por ahí a personas de mayor edad, porque mi mamá ya tiene más de 60, pero en el trabajo ha llegado como a utilizar y aprender a manejar la computadora. Entonces, como que tuvo esa, podemos decir, plasticidad de poder aprender algo que en realidad no fue preparada nunca en el, digamos, en lo que es la trayectoria escolar o académica o en algún otro lugar. Que a otra persona más joven, que es diferente, que ya quizás desde pequeña, vienen como aprendiendo desde otros lugares, desde otras formas de aprendizaje, y ya vienen con otro, como dicen, como otro chip, y aprenden de otra forma, más rápida. Pero no por eso, o sea, aprenden igual, pero vamos a ver que es diferente también, ¿no? El aprendizaje, en un ritmo diferente, de maneras diferentes, eso también hay que tener en cuenta, que no todos aprendemos y todas si aprendemos de la misma manera, de la misma forma. Pero profe, todo esto se debe más que nada al tema de la pandemia. La pandemia también es como un hecho. Sí. Claro, creo que eso influyó mucho en el tema de que se usara más la tecnología o las temas de las clases virtuales y que la gente tendría que empezar a usar lo que es el tema de computación. Sí, yo creo que la pandemia podemos tomarlo como hecho histórico y bueno, y ustedes también como me parece como algo, como un hecho de salud también, de salud pública, como que viene, digamos que como que llegó a plantear muchas cosas. Yo creo que lo vamos a ir hablando, viendo más en los próximos años, porque se va a realizar como esta investigación, ¿no? Y seguramente ya se está haciendo como esta investigación de qué dejó la pandemia en cuanto a salud y en cuanto en todos los ámbitos también. Esto que vos me decías en lo tecnológico, el uso de la tecnología, que quizás ya estaba, pero no se utilizaba tanto. Y este hecho, que no era esperado, inesperado, hizo también que nosotros podamos aprender otras cosas y podría tomarse también, no sé si en uno de esos puntos del curso vital, que planteábamos 3, que uno era trayectoria, transición y punto de inflexión, ¿no? Puede ser que haya modificado alguno o esté presente en uno de esos, está presente en esos puntos y ver de qué manera influye o condicionó esos puntos, esos conceptos del curso vital. Que para cada persona va a ser diferente también. Y sí, como usted decía, porque cada uno lo vivió diferente, de diferentes maneras. Por ahí algunos
Yo cuando trabajaba decía, ay, me gustaría quedarme en mi casa, porque todos se quejaban de que tengo que estar en mi casa, que sé yo, por la pandemia, que sé yo. Y a mí me hubiera gustado quedarme en mi casa con mis hijas y pasarla acá, pero lastimosamente como personal de salud teníamos que salir a trabajar, yo estaba en el colectivo y hoy te recargas porque no hay personal, se recibe tal persona y fue un tema medio complicado, pero como usted lo decía, cada persona lo vivió de diferente manera. Sí, eso es lo que como que no, que nunca hay que generalizar, ¿no? Cada persona lo vivió, lo experimentó, lo vivenció de diferente y también lo posterior también es otro tema, digamos, qué le dejó a esa persona, qué le provocó, hubo pérdidas también. Bueno, este enfoque también habla de las ganancias y las pérdidas que tenemos en la trayectoria. Así que es como un buen ejemplo la pandemia como para ver cómo transita cada uno y las repercusiones que tiene en nuestro curso vital, digamos. Eso también podemos tomarlo como ejemplo y pensarlo. Vamos con el otro punto, entonces. El proceso de desarrollo resulta de la interacción dialéctica entre tres sistemas de influencia. Influencias normativas asociadas a un rango de edad cronológica o roles asociados definidos a la edad cronológica. Esto, por ejemplo, que decían, bueno, a tal edad, por ejemplo, se espera que tengan hijos, como normativa, ¿no? O a tal edad tiene que mantenerse económicamente solo o sola, o tener una familia. No sé si les pasó que a veces cuando no te ves con alguien hace mucho, te preguntan si tenés hijos o si ya tenés familia, dicen algunos. Me suena raro a mí cuando preguntan así. Es como eso que esperan, ¿no? A tal edad es como que está esperado que estés que hagas tal cosa o que tengas tal otra. Aunque ya estés recibido. Sí, y en realidad, no sé, se puede estudiar en cualquier momento de la vida. Obviamente no va a ser lo mismo que, por ejemplo, estudiar una carrera terciaria o universitaria a los 20 años que estudiarla a los 40. O sea, no va a ser lo mismo, pero de que se puede hacer. Después Claro, tenemos pero lo que esperan los demás, digo yo, lo que esperan los Claro, demás, como que ya te ven recibida. así es. Acá Cierta por eso edad. habla de estas normativas asociadas al rango cronológico, o sea, a la edad cronológica, perdón, y los roles también en cuanto a la edad. Siempre la sociedad está como muy marcada con esto de las edades. A tal edad tiene que ser tal cosa, tal otra, tal edad, y así. Se ve mucho eso. Después tenemos las influencias normativas con respecto a acontecimientos históricos, culturales de cada contexto social. Acá podríamos nombrar este acontecimiento histórico de la pandemia como ejemplo. No sé qué les parece a ustedes. Podría ser un ejemplo. Después, influencias biográficas, es decir, propias de la experiencia de vida de una persona. Esa ya de biografía, bueno, de cada uno. Estas no son normativas, sino particulares y configuran la trayectoria de cada sujeto. Esto es lo que decíamos de la pandemia, ¿no? Que cada uno lo va a tomar como puede también. A veces uno quiere hacer ciertas cosas, pero no se puede o no puede. Y tiene que ver con eso, con lo particular, y eso va a marcar también la trayectoria de cada sujeto y hace que también esa trayectoria sea única, sea particular. Vamos a la siguiente. A su vez, cada uno de los sistemas de influencia
pueden aparecer eventos normativos y no normativos. Los normativos, esperables para cada edad y o contexto social. Y no normativos, sucesos inesperados. A ver si encuentro algún ejemplo de esto. También se pueden registrar no eventos, situaciones buscadas por el individuo pero que no suceden. Esa puede ser, de tener hijos, por ejemplo, que busquen tener hijos pero no pueden. O quizás un cierto empleo pero tampoco. No eventos. Y sucesos inesperados. Podría ser volver a hablar esto de las pérdidas, ¿no? Al fallecimiento de alguien. Vamos con el siguiente. Si a ustedes se les ocurre algún ejemplo, es bienvenido. El concepto de desarrollo no implica una evolución. Ahí hay como como distinguir esto, ¿no? De la psicología evolutiva, psicología del desarrollo. Entonces tenemos que el desarrollo no implica una evolución. El proceso de desarrollo no es una simple ecuación que lleva a una mejor eficiencia o mayor complejización de las capacidades y funciones psicológicas. O sea, porque la evolución es como esto, ¿no? De evolucionar es como de ir mejorando, pero el desarrollo no implica esto. O sea, nos podemos desarrollar, pero no quiere decir que vamos siempre mejorando. El desarrollo no está orientado, ahí acá abajo dice más o menos eso, no está orientado hacia una meta universal y común a todos los individuos. No sigue una misma secuencia ni igual ritmo en todos los sujetos. Volvemos a esto de que no hay una meta universal y común para todos, digamos, esto de tener una carrera o de tener una familia o de tener una casa o que en cierta edad suceda tal cosa, este enfoque no lo va a tomar así. Y no sigue una misma secuencia ni igual ritmo en todos los sujetos. Esto del ritmo también es importante porque no todos tenemos el mismo ritmo, por ejemplo, para estudiar o estudiar lo mismo. Puede ser por situaciones del contexto más cercano, de la familia, del propio sujeto, de los procesos cognitivos del propio sujeto, o de salud también, ya que ustedes van a estar con personas que tengan alguna situación o problemas de enfermedad, también esto, ¿no? Cómo va a influir la enfermedad en este desarrollo, el desarrollo del ciclo de la vida. Ahí podemos ver dónde lo podemos incorporar dónde podemos incorporar a la enfermedad. Puede ser un suceso inesperado, podemos hablar de un punto de inflexión también. Muchas personas les sucede algo en cuanto a la salud y es como que dicen, no, que me hizo pensar, me cambió esto, o después de que pasaron cierta situación o cierta enfermedad, cambian los hábitos de vida, o no sé si alguna vez vieron eso o escucharon. Sí, profe, y no tan solo cuando se enfrentan en una patología, sino también cuando pasan por algún duelo, la persona cambia mucho, tanto como le ayuda a madurar, como se dice, como también empiezan a retroceder, empiezan a cerrarse, o directamente hay otras personas que empiezan a despertar alguna patología y ya se empiezan a perder. Yo creo Sí. que las personas pérdidas son un desencadenante de muchas patologías. Así es. Depende cómo se tramita la pérdida, ¿no? Son duelos, o sea, el duelo puede ser sí, perder una persona querida, o también el duelo puede ser perder un trabajo, o pasar de
de un estado, por ejemplo, o cuando las personas se separan de su pareja, también son pérdidas y tienen que pasar el mismo duelo que con el duelo de una persona, fallecida. Y tienen que pasar y tramitar esas etapas del duelo. Muchas veces, como vos decís, se quedan estancadas, o no sé qué palabra utilizaste vos, como que se... Son los duelos patológicos. También no solo es la pérdida de una persona ni del trabajo, sino también es cuando ellos pierden la independencia. Cuando ellos pierden la independencia sufren un montón. Y esto pasa mucho con los adultos mayores, por ejemplo, cuando de ser independiente pasan a ser dependientes o pacientes postrados, esto los llevan a frustrarse mucho. Y es donde ellos ya no pueden ser, como se dice, se estancan, ya no pueden avanzar y empiezan a retroceder y avanza más rápido la patología que ellos tienen. Así es, o sea, eso que vos decís de las patologías, bueno, por ahí es pérdida, como vos decís, perder la independencia, cuando no te podés movilizar, también son pérdidas y están en un proceso de duelo. Durante ese tiempo puede ser, digamos, que supere o transite o procese de manera favorable esos duelos o no. Y como decís, en algunos casos pueden generar las patologías que decís, o psicopatologías, me parece, más que nada, y que tampoco van a ayudar, digamos, a que mejore el estado de salud física si el estado de salud mental está mal. Por ejemplo, hay personas, me parece que es muy como la diabetes, no sé si ustedes deben saber más sobre esa enfermedad. Si no hay un cuidado, es como que la persona se va realmente como, no sé cómo decirlo, como enfermando cada vez más y se van deteriorando diferentes órganos y partes del organismo. No sé si ustedes ya vieron esa patología. Yo no les voy a saber hablar con propiedad, digamos, con los términos, pero es como, yo una vez daba clases a una chica que tenía diabetes, pero ya estaba avanzada, me parece. Ella estaba estudiando el profesorado de literatura. Y yo les di un par de veces las clases, pero realmente yo no pude seguir con ella porque la misma persona enferma, digamos, como que requiere de una energía, y esa energía era como que a mí me sacaba la energía, digamos, algo así. Y la verdad que no pude seguir acompañándola. Pero sentía esto, ¿no? Como que sentía esto de que ella no podía, esto de la independencia que vos decís, no podía salir sola, siempre tenía que estar acompañada, y ya no veía bien, tenía mal el ojo, no caminaba bien porque creo que les afecta en no sé qué parte del sistema nervioso, no me acuerdo bien ahora cómo se llama, de lo sensitivo, ¿no? Realmente no me acuerdo. Entonces tampoco es como que tienen esa sensibilidad para caminar. Y igual ella tenía como esas ganas de estudiar, y quizás era la única forma, ¿no? De alguna forma continuar con lo que sería para su edad normal, entre comillas, o lo esperado, o una forma de también sentirse menos excluida, sería seguir estudiando. Pero bueno, eso, hablando esto de las pérdidas, ¿no? Gracias por traer esto de las pérdidas en cuanto a las enfermedades, a las patologías físicas, y que también llevan a una patología psíquica. No en todos los casos, pero sí en muchos. Y ya vamos a ver también en la vejez estas pérdidas que tienen y cómo se transitan, y también vamos a ver que se puede seguir desarrollando también el ser humano en esos momentos, en esa edad. No es que ya está terminada su vida, sino que es otra forma. Y bueno, esto vuelvo a repetir que como a lo largo de la vida se van produciendo ganancias y pérdidas, y donde también hay crecimiento, hay apertura de posibilidades,
pero también están estas pérdidas, ¿no? Que son el deterioro. Esta palabra no me salía, que la enfermedad diabetes como que la iba deteriorando a esta chica que conocí. Bueno, eso como que tengamos en cuenta estas pérdidas y ganancias que creo que todos vamos pasando durante nuestra vida. Entonces, bueno, esto sería lo último, el punto 13, en cuanto a los principios del enfoque del curso vital. Este enfoque, para terminar, concibe el desarrollo evolutivo como el proceso de constitución y reconfiguración de la subjetividad, la identidad, las capacidades y funciones psíquicas. Entonces, es un proceso donde vamos a tener esto, ¿no? Que nos vamos a constituir y reconfigurar la subjetividad, la identidad y nuestras capacidades y funciones psíquicas, que tienen como punto de partida el origen de la concepción y como punto de cierre la muerte biológica. Caracterizado también por la tensión de continuidad y discontinuidad. Esto también lo hablábamos, ¿no? Que por ahí pueden surgir momentos o situaciones que no es que vos haces todo un camino lineal y continúas, o sea, continuo, sino hay cosas que te hacen volver y rever, y esto pasa en todo, en cuanto a lo familiar, lo laboral, lo profesional. Y esto requiere también que el sujeto haga un trabajo psíquico para alcanzar esta continuidad madurativa. Y esto ya, bueno, que tiene que ver con lo psicológico, ya va a depender del yo del sujeto, de cómo obtiene, digamos, de esas pérdidas, pues sacar algo de ganancia. Y bueno, esto que les decía, ¿no? De cómo va a ir transitando y tramitar tiene que ver mucho también con cómo se fue constituyendo nuestra subjetividad o nuestro psiquismo. A ver, acá hablo sobre les leo lo último, la maduración psicológica alcanzada en cada fase del curso vital, sostiene Urbano y Juni, que son autores argentinos. Ya al final del capítulo es el resultado de la elaboración de las discontinuidades y de generar una singular versión de los avatares del desarrollo. Si bien el desarrollo supone lo orgánico, lo biológico, ligados a los conceptos de crecimiento y maduración, en él operan otros factores tales como lo histórico, lo social y la historia personal. Ahí estamos entonces. Vuelvo a repetir esto que van a estar ustedes. No sé, alguien, creo que Karina ya trabajaba en cuanto a la salud. Van a estar con sujetos, esto, ¿no? Tener en cuenta, si bien estudian lo orgánico, ustedes lo biológico, el desarrollo o el desarrollo también de patologías y demás, no perder de vista estos aspectos y factores que también influyen en esto también, ¿no? En cómo se pueden recuperar o no de una enfermedad, que tiene que ver con lo histórico de la persona, lo social y bueno, la subjetividad también misma que está toda constituida y configurada por esos elementos también. Ahí se entendió entonces más o menos lo que plantea este enfoque del curso vital y cómo influye a la psicología del desarrollo y la diferencia con la psicología evolutiva. Eso es lo puntual, digamos. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ya terminamos. Sí, no me acuerdo quién me dijo que se tenían que ir un rato antes.
¿Ninguna pregunta? Profe, ¿usted después va a pasar los Power? Sí, yo paso los Power. Les decía por WhatsApp que se me dificulta por esto de no tener internet y de subirlos al Classroom. Pero ya cuando los tengan ahí, también los prácticos, bueno, estos primeros prácticos van a ser como muy sencillos y puntuales, ¿no? Que son cosas, términos o conceptos y enfoques que para tener en cuenta para poder seguir con lo demás, que ya sí vamos a entrar en lo que es la infancia. ¿Ustedes están teniendo Profe, práctica ¿usted comunitaria trabaja con ahora? algún libro? ¿Algún libro Uno donde solo podemos sacar no, los materiales? uno solo no, distintos autores. Yo les voy a subir el material bibliográfico también al Classroom. Y si yo no lo puedo subir, no es que si ustedes lo encuentran, yo también lo encuentro, digamos, en internet. Hay uno que busqué, pero no está en PDF. Ese es el problema. Eso les decía la clase pasada, que yo, algunos si no lo encuentro en PDF, lo voy a tener que escanear y subir. Pero no es un solo libro, son distintos. De O si no, distintos usted nos manda autores. los nombres y nosotros lo buscamos. Sí, podría ser también. Igual ahora, lo que yo usé, bueno, vimos autores. Tenemos Urbano y Juni, que son argentinos, que ellos hablan también, y vamos a verlo en la próxima clase, que tiene que ver con el desarrollo de la infancia. Tendría que ver, es que son capítulos nada más que vemos. Ahora vimos una ficha de cátedra yo les expliqué más o menos desde la ficha de cátedra de psicología de la Universidad de Tucumán, porque está bastante resumido lo que es el psicología del desarrollo y el enfoque del curso vital. Yo lo tendría que buscar en PDF o si no escanearlo y le subo. Igual yo les voy a pasar los autores, pero por ahora no era necesario. En esta primera parte nomás, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda sobre lo teórico, sobre la materia o lo que quieran? Profe, ¿usted tiene un programa de estudio? Sí, el programa es el mismo de todo, digamos, de la tarde y la mañana. Es el mismo programa. Ese también, si ustedes